Sí. Nos ponemos en presencia del Señor, invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en el curso de hoy para poder acercarnos más a la palabra de Dios, comprender su mensaje, que nos quiere mostrar, que nos muestra desde la historia de la salvación de ese pueblo para la historia de nuestra propia salvación. También le pedimos al Espíritu por nuestro Papa electo, León XIV, que lo acompañe en este inicio de su pontificado. Hay una frase que acuñaron a León I, León Magno, que es: en boca Leo, Pedro habló en boca de León. Esa influencia de ser del sucesor de Pedro, de su espíritu profético, que el Señor se valga de él para seguir avanzando en este camino de santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Hoy estamos poquitos, tanto virtual como Sí. presencial. ¿Se tomaron en serio? Parece el recreo. Recreo. Siguen Claro, ya todavía de fueron recreo. 3 semanas. Claro. Sí, fueron largos. Bien. Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Se acuerdan? Creo que hablabas del libro del Éxodo, que lo Eso, dividiríamos en dos partes, del 1 al 18 y del 19 al 44. así vivo. Sí, tiene razón, señora Susana, nos quedamos ahí. Nos quedamos en el Éxodo en la primera parte. Adelante. Buena. Nos quedamos en la primera parte del Éxodo. Éxodo. Sí. Habíamos, el resumen que mandé fue del Génesis, del libro anterior. Este todavía no lo mandé. Bien. No, todavía no mandé. Ah, entonces ya lo mandé. Ya, entonces sí, ya lo mandé. Sí, sí. Sí. Sí, sí, claro, no, el video, lo que mandé. Claro, no el resumen. El resumen no. Bien, entonces, perdón que tome mucha agua ahora, pero para cuidar mi garganta que no está muy bien. Sí, le estoy dando. Ujú. Muy bien. Entonces, para recordar dónde nos habíamos quedado, empezamos, vamos a recordar las primeras partes del libro del Éxodo. Recordamos que el Éxodo inicia con la muerte de José. Recordamos que José fue un gran personaje en el libro del Génesis, un gran patriarca, una persona importante para el pueblo egipcio. Bueno, José muere, pasan 400 años y los egipcios se olvidan de quién fue José. Y el nuevo faraón ve con ojos malos o con miedo, desconfianza a los hebreos, los parientes de José. Entonces, ¿qué hace?
decide matar a los hijos varones de los hebreos. Le manda a decir a las parteras que una vez que mueran, que nazcan los hijos de los hebreos, lo ahoguen. El pueblo suplica a Dios que le salve, a este Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Bien, Dios escucha esa súplica y salva a un hijo de hebreo, que la mujer astuta pone al niño en una canasta, en una cesta, que es el mismo material con que se hace el arca de Noé. Lo pone en el agua del Nilo y prepara, pues las mujeres son astutas, para que llegue a la hija, a la princesa, la hija del faraón. Entonces ella recoge al niño y le pone de nombre Moisés, que del agua salió, ¿verdad? Bien, este niño es criado en la corte egipcia como príncipe, hijo de la princesa, con todos los beneficios que podía tener. Él tiene 40 años y ve a su pueblo sufrir. Sabe que es hebreo porque él fue cuidado, o sea, criado con ese conocimiento, ¿no? El saber también nuestra historia, de dónde venimos. Bien, el saber reconciliarnos con nuestra propia historia, que a veces cuesta, duele, pero bueno, hay que aceptar. Es lo que lo ha tocado, ¿verdad? Pero es por salvación de todos. Lo vimos con José, que no fue nada fácil su historia, pero fue para salvación de muchos. Con Moisés va a pasar lo mismo. Bien, Moisés es criado por los egipcios y ve a un egipcio maltratar a un hebreo. Y lo que quiere es salvar al hebreo, pero sin querer mata al egipcio. Entonces, él huye de Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón se entera y cómo este va a matar a uno de los suyos, ¿verdad? Entonces ahí dice, a lo mejor pensó, ¿no? Me va a va a crear una revolución contra mí, porque el pueblo era enorme, ¿verdad? El pueblo hebreo. Moisés huye 40 años, huye de Egipto, se va al desierto, se casa, tiene su familia, y su suegro le da para que cuide los animales. Él está cuidando a estos animales y se encuentra con una zarza ardiendo, una planta en el desierto que prendía, se incendiaba, pero no se consumía. Y él se acerca a ver, qué pasó, qué cosa más extraña. Y esta zarza le habla, peormente más. Se quema y no se consume y ahora habla. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob, de Israel. Y yo que escuché el clamor de tu pueblo y quiero salvarlo. Y Moisés, ¿qué voy a salvarle yo, verdad? O sea, voy a salvarlo, no hay problema, pero yo, ¿qué voy a hacer? Yo que soy un don nadie y no puedo volver a Egipto. Entonces Dios le dice, no, tú te vas a ir. Y le dice, ¿cómo? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me manda? Y él le dice, yo soy. Si se dan cuenta ahora en el Evangelio de Juan estamos escuchando, yo soy el pan, después yo soy la puerta. El domingo vamos a escuchar,
Yo soy el buen pastor. O sea, ese yo soy. Por eso después lo crucifican también a Jesús. O sea, se puso al nivel de Dios, del yo soy. que es fuerte para el judío, porque el único que es por excelencia es Dios. Bien, entonces él le dice yo soy, el otro, pero yo soy que no, no me va no le voy a convencer al faraón. Aparte soy tartamudo, le dice, ¿verdad? Y Mm. Dios le vuelve a decir, pero está tu hermano Aarón, él va a hablar por vos. O sea, le quería salir por un lado y Dios le salía de vuelta. ¿Cuántas veces nosotros también le ponemos excusas a Dios, verdad? No, porque vivo en San Lorenzo. Claro. Entonces, y Dios te saca de eso, ¿verdad? Entonces, o muchas excusas le ponemos y Dios, no, porque voy a faltar la cena es rica. Pero bueno, o sea, no, hay que Dios igual nos va a sacar de esa comodidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces, cuántas excusas le ponemos a Dios? Bueno, entonces Dios le vuelve a decir, bueno, pero se puede solucionar con esto. Y que entonces él va junto al faraón y se presenta. Le dice, yo soy Moisés, me manda un Dios, el Dios de los hebreos, que se llama Yo Soy. Me imagino la cara del faraón, ¿verdad? Entonces él le dice, muéstrame quién es ese Dios. Y empieza como un conflicto, una rivalidad entre Dios, Yahvé, su enviado, que es Moisés, y el faraón y sus sacerdotes, sus dioses. Recordemos que el faraón, para el pueblo egipcio, es un dios. Bien, ahí van a haber distintos conflictos, como la vemos las 10 plagas, ¿verdad? Entonces, esas 10 plagas, 9 plagas, el faraón va a poner, va a poder contrarrestarlo con sus magos, con el poder de sus dioses. Pero el objetivo de mostrar este Dios, el Dios del pueblo hebreo, es más grande y es el único Dios. Entonces, ahí vamos a ver las peleas, los conflictos que se ve en el contexto histórico de dioses, ¿no? Si vemos en la mitología griega, hay peleas de dioses que le quieren destronar a Zeus y así sucesivamente, a Hades, Poseidón y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, eso en la cultura es normal. Pero acá Dios le quiere demostrar que Él es el único, que eso son mitos. Bueno. ¿Qué pasa? Cuando el faraón se entera de esto, se da cuenta, él se enoja más y endurece su corazón, lo endurece y hace trabajar más al pueblo esclavizado, al pueblo hebreo. Una vez que Dios le dice de vuelta a Moisés, bueno, vamos a liberar a tu pueblo. Porque el faraón empezó a jugar con el pueblo, le decía, sí, te voy a liberar. Y le daba permiso y después se iba y lo recogía otra vez. Jugaba con ellos. Entonces, Dios se cansa y dice, bueno, vamos a liberar al pueblo. Ya es el momento y le pide a los hebreos que maten un cordero. Acá va a ser el sacrificio pascual, un cordero sin malicia, o sea, un cordero perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún imperfecto, y que la sangre de este cordero, con su sangre, marquen la puerta de las viviendas de ellos, y donde pase la muerte, el exterminio, no va a tocar al primogénito de esa familia, pero a los que no tienen, sí,
¿Por qué? Porque ellos sacrifican al animal en vez de sacrificar al hijo. Lo que vimos en qué personaje no sacrificó a su hijo y sacrificó Ab- a Abraham. Abraham. Abraham, sí, a Isaac. Entonces, volvemos a ver que ahora se sacrifica un animal en vez de al hijo primogénito. Pero los egipcios, como no cumplían y no creían en Dios, mueren sus primogénitos. Al principio del relato mueren los hijos de los hebreos y ahora mueren los hijos de los egipcios. Podemos ver también esa, qué clase de Dios es ese, ¿verdad? Porque nosotros hoy tenemos un Dios de misericordia, de amor. Es otro Dios el que nos presenta Jesús, ¿verdad? Pero este Dios acá es como medio violento, ¿verdad? Vengador. Ujú. Esa concepción que se tenía de Dios, que de a poco se va a ir purificando. ¿Por qué? Porque Dios era desconocido para el pueblo. Y entonces a veces cuando no conocemos algo, inventamos. Muy bien. Entonces, muere los primogénitos, el faraón se enoja y endurece su corazón, deja libre al pueblo, el pueblo huye, se encuentra frente al Mar Rojo y ahí el faraón dice, ahí los voy a agarrar y los voy a aniquilar a todos. Pero Dios, en su divina misericordia, abre el mar y pasa el pueblo. Pero ahí es el fin del faraón, porque él intenta cruzar y el mar se cierra y muere él y su ejército. Y ahí termina la historia del faraón. ¿Ven? O sea, ¿cómo? Todo muerto. Como a veces el querer intervenir en la misión de Dios, en su deseo de salvación, a veces no puede jugar en contra. Ahí, perdón, de esa parte tiene el nombre el libro, el éxodo, el paso, el salir. Dios usa la, el término, ¿no? Es como salvar a un esclavo. Dios salva al pueblo esclavizado. Esa es la redención. Él paga un precio por este pueblo. Bueno, el pueblo sale, cruza el mar y ahí se canta el cántico de María, de Miriam. Es la primera canción de alabanza en la Biblia, el cántico del mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata el reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal de este mundo y redimir a los que están esclavizados por ese mal. Dios lleva a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo suceden las cosas cuando Dios es rey de su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un giro. Los israelitas están viajando por el desierto hacia el monte Sinaí.
tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios, incluso hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Una locura total. Dios, en su divina misericordia, provee a su pueblo de alimento y agua en el desierto. El maná, lo que escuchamos hoy en el Evangelio. ¿Y qué decía Jesús? Ustedes comieron del maná, pero murieron sus padres, ¿no? Ahora yo les doy un pan que da la vida eterna. Es cuestión de creer en mí, que el Padre me ha enviado, que es la comunión, ¿verdad? Que es su cuerpo. Bien, por estas historias oscurecen el panorama y nos hace pensar, ¿será que el corazón del pueblo de Israel es tan duro como el corazón del faraón? Porque ahora los que tienen el corazón duro son ellos, ya no es el faraón. Antes el malvado, el maldito, era el faraón y ahora son el pueblo. Sí, claro que sí. Sí, no, no, tranquila. Sí, 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 así mismo. No, así mismo es. ¿Por qué? Porque el pueblo judío comprendía el Sheol, ese lugar de los muertos. Entonces el Sheol es un estado cuando dormimos, no sentimos nada, estamos así en upside, ¿verdad? Bueno, eso, claro. Entonces, y el cuerpo no alaba. Entonces, para los judíos, estar vivo es porque un salmo va a decir, me vas a enviar al lugar de los muertos y ¿quién te va a alabar? Entonces, para ellos la muerte es el fin de la existencia. Más adelante, recién se va a empezar a comprender la resurrección. Y ahí va a venir Jesús y va a decir, sí, existe la resurrección. Por eso ellos mucho este sentido de que en la vida Dios te hace pagar. Si tenés dinero, hijos, tierra, sos bendito. Si no, sos maldito para los judíos. Esa comprensión, lastimosamente, se nos adhirió también a nosotros. A veces pensamos que porque me está yendo mal, Dios me está castigando por algún pecado. Y no, es natura. A veces nos va bien y a veces nos va mal, pero ahí hay que saber llevar la cruz con elegancia. Pero bueno, sí, de estar durmiendo eternamente. Y cuando Jesús muere, por eso en el Evangelio que escuchamos de Lázaro y el rico, que el rico está en el lugar de los muertos y Lázaro con Abraham. Y el espacio es grande. Y ese espacio rompe Cristo cuando muere. Entonces Él resucita, va al lugar de los muertos y de ahí resucita a todos. Y todos van, y hay una imagen muy linda, un ícono, que es Jesús sacando a Adán y Eva de el lugar de los muertos. Y ahí detrás van todos. Eso más adelante vamos a ir comprendiendo mejor en el libro de Ezequiel, que ahí empieza todo esto de la explicación de la resurrección. Pero es así como decías, para el judío muere y terminó. No había esa esperanza de resucitar. Vemos en el Evangelio también que hay ese
conflicto entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos que creen en la resurrección y los saduceos que no, que ellos más materialistas otra vez. Acá hay todo, hay que disfrutarlo acá. Después de morir ya no vas a disfrutar nada. Ujú. ¿Qué cosa? Ah, estamos hablando de Egipto, del Éxodo. Ah, claro, sí. Sí, o sea, de hecho el texto mismo te responde, porque los, en vez de hacer una línea recta a llegar a Canaán, ellos empiezan a dar vueltas. Sí, claro, sí, sí. Y Dios a propósito les hace girar como castigo a lo que vamos a ver más adelante. Le hace dar vuelta a propósito. Sí, giran ahí en un metro cuadrado. Sí, bueno, entonces, eh, vemos cómo, ¿no? Es la dureza ahora del pueblo, del corazón del pueblo, cómo necesita el ser humano echarle la culpa a alguien. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. ¿Cómo nos cuesta asumir nuestras metidas de pata y nuestra necesidad de ayuda, ¿no? En el Génesis ya empezó eso. Y ahora de vuelta. ¿Cómo eso va tirando, ¿no? No somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y decir, pucha, estaría bueno que mejore en esto, estaría bueno que esto, pero no, decir, la culpa lo tiene el otro lo es malo, el otro luego, lo de San Lorenzo luego. Entonces, claro, por eso Santa Teresa nos va a decir, para llegar a la oración, a la unión con Dios, es necesario el conocimiento propio. ¿Por qué? Porque sin conocernos, ¿qué estamos consumiendo? O sea, ¿qué estamos, no vamos a disfrutar de ese manjar que nos da Dios? Porque si nosotros no nos conocemos, no vamos a poder conocer a Dios tampoco. Bien, esta segunda parte del libro del Éxodo empieza con Moisés caminando con el pueblo de Israel al monte Sinaí, en donde Dios invita al pueblo de Israel a entrar en una relación tipo pacto con él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está tomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda que prometió que de alguna manera a través de Abraham transmitiría su bendición a todas las naciones. Génesis 12, 15, 17. Aquí dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las enseñanzas, las leyes y la justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán
en los representantes de Dios y les mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. Acá es importante tener este dato fundamental. Ellos hicieron un pacto con Dios en el desierto, en el único momento en que el pueblo hebreo es libre, es en el desierto. Después nunca va a ser libre. Ahora, pero, bueno, hasta ahora siguen en lío. Nunca, y ahí en el desierto, la única forma de hacer un pacto con alguien es siendo libre. En el matrimonio, cuando uno va a contraer matrimonio, le dice el cura, viene libremente, acepta a fulanito, a menganita, libremente. Tenés que ser libre para aceptar. Cuando nosotros vamos a hacer la profesión solemne o la ordenación sacerdotal, nos preguntan, ¿vienes libre? Cuando bautizamos a las criaturas o cuando vamos, o uno es grande también, se le pregunta a los padrinos, ¿no? Cuando son chicos, a los padres, y cuando es grande le preguntan al que va a recibir, ¿vienen libres a recibir el sacramento? Todos los sacramentos, todos los pactos se hacen libres, en voluntad. Entonces, acá el pueblo es libre y acepta hacer un pacto con Dios. ¿Y cómo firman el pacto? Por los 10 mandamientos. Que amarás a Dios sobre todas las cosas, no, dirás el nombre de Dios en vano, santificarás la fiesta, honrarás a padre y madre, no matarás, no robarás, entonces sucesivamente, ¿verdad? Y a veces nos quedamos con los 10 mandamientos, pero nos olvidamos de vivir hoy los las bienaventuranzas, que el Carmelo Celar lo sabe muy bien, que su promesa por excelencia es vivir las bienaventuranzas. Muy bien. Entonces, a veces nos quedamos con eso, no matarás, no esto, no aquello. Y no olvidamos con felices, felices, felices. Yo creo que la catequesis va a cambiar muchísimo si empezamos por enseñar las bienaventuranzas y no los mandamientos. Sí, sí. Entonces, porque cuando nos confesamos a veces, ¿cómo hacemos nuestro examen de conciencia? ¿O cómo nos enseñaron? Con los 10 mandamientos. A ver, ¿pequé? ¿Cómo? ¿Cómo pequé? ¿Maté? No, no maté. Eh, ¿Robé? ¿Qué robé? ¿Mentí? ¿Qué mentí? Entonces, nos quedamos usamos los 10 mandamientos para hacer nuestro examen de conciencia. Pero exactamente, porque si nos analizamos desde la bienaventuranza, vamos a decir, lloré porque padecí injusticia, o el otro lloró porque le hice ser, porque fui injusto yo con el otro. Viví como Dios, como Jesús me pide que viva. Y ahí nuestra reflexión va a ser más sentida y va a ser más comprensiva, porque a veces el no nos invita a rebelarnos. En cambio, el sí, sí, fallé. Exacto. Y así, bueno, no quiero lastimar al otro. No quiero lastimar a mi prójimo. Y no quiero lastimar a la iglesia. Es un, es totalmente distinto. Pero eso le dejo de tarea. Para la próxima vez que se vayan a confesar,
hagan su examen de conciencia con la bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu. ¿Fui pobre de espíritu? Oh, quería tener la razón. Uy, yo ahí me fui yo, pero bueno. Muy bien. Siempre. Muy bien. Bien, ahora, el pueblo acepta la oferta de Dios con mucha emoción, como cuando uno se casa, hace su profesión solemne. Sí, acepto. En la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud. Eh, Con la chequera en mano. Con la chequera en mano, dice. Entonces, oh, en la profesión solemne, Señor, te prometo por toda mi vida ser obediente, casto y pobre. Y después viene la noche. A mí me vino en menos de 24 horas. Ya estamos. Sí, sí. Entonces, Santa Teresa también va a decir que Dios nos da una gracia especial cuando vamos a contraer esos sacrificios, esos sacramentos. ¡Qué lapsus, eh! Flor de lapsus. No hay psicólogos acá, no hay psicólogos. Entonces Él nos da una gracia para poder abrazar eso. Y después nos da la gracia de estado para poder sobrellevar lo que implica cada estilo de vida. Porque ninguna es mejor que la otra. Todas las vidas, todos los estilos de vida tienen, ahora sí, su sacrificio, su renuncia y su eh, gratificación y su felicidad y su camino de santidad. Ninguno de los dos es mejor que el otro. Tanto la vida matrimonial, la vida consagrada, la vida sacerdotal, la vida laical, es camino de santidad y camino de perfección para unirnos a Dios en una vida de santidad. Hoy estamos, los dos son sacramentos de servicio a sí mismo y ninguno puede sin el otro, porque sin matrimonio no va a haber sacerdotes y sin sacerdotes no va a haber matrimonio. Bueno, de hecho puede haber matrimonio sin sacerdote, pero eso es otro tema. Pero bueno, entonces, volviendo a lo nuestro. Dios, el pueblo, acepta la oferta emocionada y Dios, la presencia se muestra en el monte Sinaí, en la cima, en forma de nubes, rayos y truenos. Esta explosión de la naturaleza es la presencia de Dios. Un pequeño adelanto, un spoiler. El domingo de resurrección, cuando leímos el Evangelio, decía, en Lucas especialmente, vino un rayo, tembló la tierra y se abrió el sepulcro, rodó la piedra. Entonces esa es la impronta de Dios en el mundo. Cuando Jesús muere, se rasga y se oscurece el velo de la tierra. Dios que se manifiesta en el mundo. Es tremendo, o sea. Y aquí vemos, ¿no? Dios en una nube, rayos, truenos, ahí está Dios. Moisés sube como su representante, como representante del pueblo,
Y Dios empieza con los términos básicos del pacto. Decíamos los famosos 10 mandamientos. Son los acuerdos de cómo Dios y los israelitas se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandamientos que que explican estas primeras 10 con más detalle. A continuación de estos capítulos, del capítulo de los 10 mandamientos, van a venir más mandamientos que van a, como digo, explicar en qué consiste cada partecita. Van a hacer una exégesis de cada mandamiento. Eran 10. Después tuvieron 3000. O sea, muchísimo. Después vino Jesús y nos dijo, 2 mandamientos son importantes. Y después hicimos el derecho canónico de 4000 leyes. Y el principal es ama a Dios y a tu prójimo. O sea. Pero bueno, como nos gusta, Dios hace sencillas las cosas, pero al hombre le gusta complicarlas. Muy bien. Tienen leyes sobre la adoración, la justicia social, cómo deben vivir juntos, todo ello para hacer de Israel un pueblo de justicia y generosidad frente a las otras naciones. Justicia y generosidad. Los otros pueblos sacrificaban personas a su Dios. Dios no quiere eso. Sacrifiquen animales. Si el otro necesita, comparte al huérfano, a la viuda, encárguense la comunidad de cuidarlos. Cosas que son la justicia social. Dios le dice al pueblo que se tiene que encargar de eso, de los más vulnerables. Cosa contraria a los pueblos vecinos, que bueno, el que necesita que se muera, si no se puede valer por sí mismo, lo siento, de lunes. Entonces no hay esa ayuda. Y Dios en estas leyes le dicen, le pone todo, incluso vamos a ver después que le va a decir, cuando construyan su casa, pongan una baranda para que no se caigan de la terraza, o sea, hasta eso, o sea, cosas básicas. Muy bien. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien de nuevo acepta gozosamente entrar en ese acuerdo con Dios. Tenemos que recordar esto. El pueblo aceptó este compromiso, este pacto con Dios. Ellos cumplirían eso y Dios sería su Dios, el Señor sería su Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su presencia venga y more junto a Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de la promesa de Dios. Después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron acceso a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que Dios bajaba al Edén y estaba con Adán y Eva compartiendo a la tarde, charlando, hablando, tomando un tereré? Pero ahí, cuando ellos rompen la relación con Dios, ellos huyen de la presencia de Dios. No, ellos se van, ellos se esconden. Y consecuencia de esto, bueno, Dios les echa. Pero ellos son los que primero se esconden. Entonces ahora Dios quiere recuperar, claro, Dios quiere recuperar esa relación con ellos, con el pueblo, quiere volver a estar con su pueblo. Y entonces le dice, bueno, quiero que hagas, vamos a hacer esto, y hago la promesa, hacemos el pacto, y yo tendré mi presencia entre ustedes. Pero ahora a través de la familia de Abraham, la presencia se hace accesible a través de este pacto, primero con Israel y luego de alguna manera con todas las naciones. Todavía no sabemos cómo va a ser con todas las naciones, pero bueno, ¿cómo va a ser esta presencia?
Lo que sigue son 7 capítulos detallados de la carpa sagrada, del capítulo 25 al 31, llamada el tabernáculo. Del 25 al 31 va a ser cómo tiene que ser este tabernáculo, esta carpa. Hay un patio exterior con un altar en el centro. Hay una carpa con una habitación externa y una interna. Va a ir dividiendo. Dentro de la interna, que es llamada el lugar del Santísimo, hay una caja de oro llamada el Arca de la Alianza. Hay esculturas angelicales sobre sobre el Arca de la Alianza, y en el centro de esta está la presencia de Dios. Ahí guardaban el pacto, la tabla de los mandamientos. ¿Se van a guardar? Sí, 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 sí. Eso después los protestantes no me van a comprender mal. Y van sí. Y a mí varias veces, me acuerdo, en Buenos Aires, cuando me iba a trabajar en una villa, llevábamos a la Virgen en andas, ¿no? O sea, para visitar los lugares, las casitas. Y un protestante me dice, eso es demonio, ¿cómo vas a tener una imagen? No hay que idolatrar, idolatría, tal cosa, tal cosa. Yo le digo, señor, ¿usted tiene fotos? Sí, fotos de su familia y eso. Sí, sí, claro. Y bueno, claro, esta es una foto en 3D, o sea, con relieve, para recordarnos mejor. O sea, es eso. A veces nomás uno, no, porque no estamos idolatrando esa imagen. Pero, o sea, uno puede usar rodilla ante una imagen, no es a la imagen, es a, claro, sí, sí. Ellos como no comprenden eso, entra claro. Ujú. Sí, en toda América del Sur. No, eso, sí, 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 sí. Bien, sigamos. Sí, sí, o sea, ahí explica todo cómo va a ser este tabernáculo. Por eso nomás le puse ese término. Ujú. Que alianza. Bueno, hay muchos detalles en estos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz. Por lo menos en teoría. Pero justo aquí se pone algo mal de vuelta. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés estaba en la cima de la montaña, recibiendo los planos, en el campamento los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro.
para poder adorarlo como el Dios que lo salvó de la esclavitud en Egipto. Ahí entra todo el problema. Sí. ¿Por qué? Y es increíble como de vuelta, cualquier parecido a la realidad, es pura coincidencia, a Aarón, al hermano de Moisés. Ellos dan todas sus partes de oro, todas las cosas que tenían, y arman un mito, o sea, un monumento, porque necesitaban ver, tocar algo. Y como Dios todavía no... Y podían ver, si me levantaban la cabeza, estaba Dios ahí, ¿verdad? Pero a veces como nos juega la impaciencia, ¿sí? A veces estamos frente al Santísimo y nos ponemos a cuchichear, a hablar, y Dios está ahí. O estamos en la misa. Es un detalle interesante cuando promulgamos. Jesús está con nosotros. Ya, o sea, lo acabamos de comulgar, lo tenemos en nosotros. Nos convertimos en sagrarios y después nos distraemos. Ahí ese momento especial donde tenemos que negociar con Jesús, diría Santa Teresa. O sea, hablar con Él, pedirle lo que estamos necesitando, negociar, yo te doy esto, vos me das esto, o sea, aprovechar ahí. Por excelencia somos ahí el momento de estar con Dios. Ujú. A la reserva, sí, al sagrario. Claro, sí, sí, claro. Y a veces vemos, y es uso de sentido común nomás. O sea, si estamos, le tenemos a Jesús, le hemos promulgado, estamos con Él, o sea, estar ahí hablando con Él, conversando ya con Él. Y no, por eso también en ese momento se trata, ¿no? A veces el coro te mete otra cancioncita, pero de tratar de hacer silencio, de estar ahí, vos y Dios, ahí no me tiene que importar nadie, o sea, estamos Él y yo. Después enseguida ya viene la misión, porque al término de la Eucaristía, cuando te da la bendición, pueden ir en paz, es el envío ahora de esa experiencia que yo he tenido con Dios de fortalecer mi alma, me voy a evangelizar al otro, a mi prójimo. Pero si ya salgo y ya le reto al otro, ya está complicado otra vez. Pero bueno, eso ya parte de nuestra humanidad. ¿Cómo? Ah, entonces, bien. Y ahí la presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero ellos están ahí abajo rompiendo los dos primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacer otros ídolos. Los ídolos. Hoy, ¿quién es nuestro ídolo? Claro, ¿quiénes son nuestros ídolos? El Papa Francisco, el Papa León, ahora el Papa León. ¿Quién es nuestro ídolo? Cristiano Ronaldo. Messi, Messi. O sea, Messi. Messi. Claro, bueno, claro. ¿Qué ídolos tenemos? A veces le tenemos ídolo a San Roque, pero no el santo.
El billete, el 100.000. Ese, por ejemplo, los protestantes le idolatran a San Roque y el diezmo. Claro, a la dos maestra no le quieren, al 2000. Sí, claro, qué pasó. Todo, 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 todo. Ellos, claro, es interesante, ¿no? O sea, este paralelo, porque Dios te está diciendo, Él no está haciendo fácil la cosa. No, nosotros nos gusta complicarlo. Y, y a veces nosotros también, o sea, ¿cuántas veces perdemos la paciencia? Le pedimos a Dios, Dios, ya, ya, dame esto, necesito esto. Y no, cansamos. A mí me acuerdo en lo personal, ¿no? Con las heridas. Esta parte del brazo se cerró en octubre del año pasado, un poquito antes de mi ordenación, nada más. Y yo me acuerdo que a la noche le decía, Señor, por favor, que se cure ya, porque era complicado. Que se cure, Señor, que se cure. Y después le decía, pero qué mentiroso soy, porque lo único que te pido es ya que se cure, vos podés. Y después no te va a pedir nada, usar los guantes y eso no hay problema, lo voy a usar por mucho tiempo. Y claro, no, y después en ese momento otra vez decía, pero qué mentiroso, porque una vez que me cure ahí, te voy a decir, ya quiero dejar de usar los guantes, las braceras y todo eso, o sea, mi propia impaciencia, ¿verdad? Y él se me callaba y le decía, bueno, cuando vos quieras. Y bueno, en septiembre, en octubre se cerró, casi un año después. Y, y no, o sea, esa impaciencia. Vemos en Moisés, él a los 40 años le quiso salvar al pueblo, pero no era el momento. Tuvo que irse de vuelta 40 años y a los 80 años recién era el momento de salvar al pueblo. Pasó mucha agua bajo el puente. A veces nosotros queremos ya y no, a lo mejor tiene que ser esperar. De vuelta, yo me quise ordenar el 13 de diciembre del 2023, 15 días después de mi ordenación, de mi profesión. Y no, me ordené de diácono un año después. No era el tiempo. Ujú. Claro, o sea, hay que saber tener paciencia. Sí, todo, claro, mi tiempo. Así, chiquitunga también, puede querer entregarse ya a Dios y no saber dónde y querer ya, y todavía no, y tiene que esperar. Isabel de la Trinidad que quería ser monja y su mamá no le dejaba, y su mamá le dice, cuando cumplas 21 años recién, y ella, su habitación daba al patio de las monjas, y ella veía a las monjas y quería estar ahí, y no podía, le faltaba para cumplir los 21. O sea, ese esperar es, es una santa carmelita también, Isabel de la Trinidad, del altar.
Isabel de la Trinidad. Es Santa Carmelita. No, no, esa es Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz. Ella es una francesa contemporánea de Santa Teresita. eh, ella es la que fortalece la dimensión de la Trinidad. Muchos estudios de la Trinidad hoy se hacen gracias a ella, una monja, a Isabel de la Trinidad. Sí, sí, que es Carmelita Descalza. Y nuestra casa, tu paroga, está bajo la advocación y el cuidado de Isabel de la Trinidad. Por eso es tu paroga, casa de Dios. Porque ella se dice que ella es casa de Dios. Y todo su tratado espiritual es como enseñarnos a que nosotros aceptemos y adecuemos nuestro interior, nuestra alma, para que sea una digna casa de Dios. Es tremenda. Es una de mis santas favoritas. Bien, volviendo, que se nos va la hora. Entonces, sí, ujú, claro, claro. Ujú. Si no nos acercamos. Bien, claro. Y también es el tiempo. A veces un autor, un monje trapense, que yo sigo bastante, Austin Robert, dice que no es nuestra culpa, bueno, es decir, no podemos juzgar a todos o medirnos a todos de la misma forma. A veces uno empieza a ser cristiano más temprano que otro, pero uno llega el tiempo que le llamamos la segunda conversión, en que cae en cuenta de. Entonces, se acerca, y algunos pueden hacerlo antes, ¿no? O después. Teresita lo hace muy temprano, Isabel muy temprano, Chiquitunga muy temprano, Santa Teresa a los 40 años, o sea, le pasó mucha agua también. San Pablo, perdón, San Agustín también bastante tarde, San Pablo también, Carlos Cruz muy temprano, o sea, cada uno, pero en el tiempo en que uno, en el tiempo que le corresponde a cada uno. Pero yo puedo escuchar, por ejemplo, cuando sentí la vocación, ¿no? El evangelio era, eh, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y muchas veces lo escuché, pero fue ese 20 de noviembre de 2011 en que mi alma caí en la cuenta de eso. Después me olvidé otra vez, ¿verdad? Pero bueno, o sea, queda ahí. Y cada vez, hoy, por ejemplo, el Evangelio es vivo, ¿no? O sea, yo puedo leerlo hoy y hoy me va a decir algo diferente y me va a dar luz para lo que necesito hoy. Entonces, es el tiempo. Puedo haber leído un libro hace un par de años, pero que no me dio los frutos que hoy me puede estar dando cuando lo estoy volviendo a leer. Es ese tiempo. Bien. Entonces, por hoy dejamos aquí. Nos quedamos con el pueblo de Israel que ha roto el pacto en el becerro de oro. Sí, estamos en el 34, 32, 33 por ahí. Ujú. Muy bien. Entonces, nos vemos el otro jueves, Dios mediante, ya sin pausa y sin prisa.
¿Cómo? Gracias, Juancito, gracias. Muchas gracias. ¡Ah, Día de la Madre! No. Otra vez. Es feriado. Y depende de ¿Cuándo? ustedes. Yo no me voy a ni una parte. Depende de ustedes. ¿Cuándo es feriado? Tal. El próximo No. día Hay feriado, problema. porque Sí, más. Sí, sí. Sí, sí. No, y podemos, no sé, no creo, pero no, las mamás quieren festejar su día, así que no hay problema. ¿Cuándo es feriado? El otro jueves, para nosotros es feriado, fiesta patria y Día de la Madre. Ah, entonces no tenemos el 15. Mm, mm. ¿El 22 entonces pasamos? Sí, pasamos al 22. Pueden Ok, leer hasta acá mientras bueno. y reflexionar sobre lo, ¿cómo era? La tarea es reflexionar el examen de conciencia con la bienaventuranza. Después, cuando les pueda confesar y se confiesen conmigo, yo le voy a preguntar. Te voy a decir, no maté ni robé. Le voy a preguntar por la Estoy bienaventuranza. absuelta. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Chao, gracias. Susi. chao, Chao, chao. chao. Chao, chao, María Alberta. Chao, chao, chao.